Buenos días, amados hermanos. Agradeciendo esta bendición que el Señor nos da de poder exponer su palabra en un tema muy importante relacionado al sacerdocio de Cristo, ¿no? Nosotros venimos ya estudiando el libro de Hebreos y en esta parte, ¿no?, de los capítulos, ya nuestro hermano Carlos ya nos había anticipado de cómo comienza la Escritura a desarrollar el tema del sacerdocio, ¿no? Esto se extiende en parte del capítulo 4, ¿no?, de los versículos 12 en adelante hasta el capítulo 7. Ahí vamos a ir viendo este tema que es un poco complicado, pero también muy profundo, porque tiene que ver mucho con nuestra realidad espiritual. La única mención que se hace antes de sacerdocio de Cristo es en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Queridos hermanos, si ustedes creen en Dios, si ustedes creen en esta palabra de Dios, ¿no?, tengo que decirles que ustedes necesitan un sacerdote, porque entendiendo al Dios santo, porque la palabra de Dios nos enseña que estamos en relación con un Dios santo. A nosotros muchos, de muchas maneras, nos paran explicando diferentes cualidades, diferentes atributos de Dios, ¿no? Nos dicen que Dios es amor, nos dicen que Dios es sabio, que Dios es bueno, que Dios es omnipotente, pero una particular naturaleza de Dios, ¿no?, que es transmisible al hombre, es su santidad. Y para acercarnos a un Dios santo, necesitamos de un sacerdote. Necesitamos de un sacerdote. Antes en el Antiguo Testamento y ahora también necesitamos de un sacerdote. Entonces, esta palabra es vital también en estos tiempos, ¿no?, porque nos estamos relacionando ahora también con un Dios santo. Pero ahora lo hacemos a través de Cristo Jesús, porque la palabra enseña que nosotros en nuestra naturaleza normal no podemos relacionarnos con un Dios santo, porque tenemos que purificarnos y hacer una serie de normas litúrgicas que están establecidas en el antiguo pacto, ¿no?, pero que en su espíritu nos enseña la esencia que nosotros directamente no podemos presentarnos, porque nosotros estamos cubiertos, manchados de algún tipo de pecado, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Y en esas condiciones no nos podemos presentar delante de Él. Entonces, acá la Escritura nos ha enseñado en la semana pasada la existencia de las cualidades, ¿no?, de los sacerdotes en la época del Antiguo Testamento. Ya ese tema fue desarrollado por nuestro pastor Nelson Ayón, ¿no? Y ahora, después de haberse explicado esas cualidades de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ahora viene a explicarse el tema que me toca a mí, es explicar ahora las cualidades, ¿no?, del sacerdocio de Cristo. Si recordamos un poco, tomando la palabra que se expuso la semana pasada, nos dijo que en el capítulo 5, versículo 1, dijo: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. O sea, el requisito fundamental, ¿no?, de un sacerdote es que sea un hombre. Para interceder por los hombres tiene que ser hombre. No es un ángel. Un ángel no puede interceder por nosotros. El sacerdote ha sido constituido para que él, teniendo nuestra propia naturaleza como hombres, pueda acercarse a Dios, ¿no?, y pueda interceder
por nosotros, interceder por nuestros pecados, interceder por nuestra naturaleza caída, e igualmente agradecer a Dios por las bendiciones que Él nos da, ¿no? Y eso estaba dentro del tema de las ofrendas y los sacrificios que se hacían, ¿no? Entonces tiene que ser un hombre, ¿no? Y dice que este hombre tenía que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿no? Y también nos señaló, nos hizo recordar que este sacerdote tenía que ser una persona paciente para comprender la naturaleza humana, porque con qué corazón va a presentar a Dios su intercesión si él no siente, si él no ha pasado, ¿no? Con qué palabras expresar sus sentimientos, su naturaleza, sus necesidades, si él no las ha vivido. Por eso se necesita que tenga un carácter paciente, empático, que tenga en su corazón esa conciencia de la naturaleza humana, ¿no? Que es rebelde, ¿no? Ya sea por acá dice por ignorancia, porque a veces también, muchas veces por ignorancia, ¿no? Pecamos contra Dios, no conocemos bien su palabra, tenemos interpretaciones muy personales, ¿no? Y a veces sin querer estamos ofendiendo a nuestro Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sacerdote de aquella época tenía que tomar conciencia, ¿no? De esta naturaleza humana para poder acercarse a Dios, ¿no? Para poder acercarse, para poder hacer con la fuerza necesaria, con el sentimiento necesario, presentar a Dios, rogar por el perdón de los pecados, tanto suyos como por la gente que estaba intercediendo, ¿no? ¿Por qué tenía que hacerlo el sacerdote? Porque el sacerdote, para presentarse a Dios, tenía que primero seguir toda una ceremonia de purificación, porque decimos que una persona así directamente no se puede presentar a Dios, a un Dios santo. Tenía que prepararse, por eso existía toda una serie de normas que estaban en el Antiguo Testamento, ¿no? Que debía cumplir el sacerdote para poderse acercar, ¿no? Al Señor. Inclusive era tan sagrado y tan, no sé cómo podría explicarlo, la magnificencia de este momento en que en una vez al año que el sumo sacerdote se acercaba, ¿no? En el día de la expiación se acercaba pues con mucho temor y mucho temblor. En su traje inclusive tenía campanitas, ¿no? Cuando ingresaba al lugar santísimo, porque en el templo había varias estaciones, el lugar santo que estaban todos los sacerdotes y el lugar santísimo que una vez al año ingresaba el sumo sacerdote. Tal era la potencia de la santidad de Dios que muchas veces si ese sacerdote no estaba bien purificado, podía morir ante la presencia santa de Dios. Por eso que ellos tenían en sus trajes unas orlas con campanitas, que si la gente que estaba atrás no sentía las campanitas, ellos suponían que el sumo sacerdote había muerto, y para esto tenían inclusive una soguita con la cual ellos arrastraban, ¿no?, los restos de este sacerdote. ¿Por qué? Porque no se presentó en la manera adecuada al Dios Santo, y por eso la presencia misma de Dios lo destruía. Entonces, esto ocurría, era parte de los requisitos, parte de la ceremonia litúrgica que se tenía en aquel momento. O sea, vemos que entonces nosotros necesitamos, ¿no?, de un ser humano, pero de un ser humano que esté debidamente santificado. Así se puede acercar a Dios, que conozca las necesidades de la naturaleza humana y poder interceder, poder rogar. Esa era la función del sacerdote. Y eso es lo que nos vino explicando la semana pasada nuestro pastor Nelson Ayó, y dice que, bueno, en el versículo 3 decía que por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo, ¿no? Esa es la parte de su purificación. Y nos señalaba una condición que también la vamos a ver ahora, ¿no? Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios. Nadie puede ser sacerdote por sí mismo. Nadie puede autodenominarse, ¿no? Dice, yo quiero ser sacerdote, yo voy a ser sacerdote, ¿no? Dios ya había establecido desde el comienzo las condiciones, los requisitos fundamentales para que sea un sacerdote. Y quienes no lo cumplieron, sufrieron castigo,
¿no? Dios había establecido que tenían que ser en el antiguo pacto de la tribu de Leví, ¿no? De ahí, de la tribu de Leví, nacían los sacerdotes, y dentro de la tribu de Leví, que estaba Aarón, su hermano, de ahí se formaba y derivaba lo que serían los sumos sacerdotes de los que estoy hablando, ¿no? Entonces, esta honra había sido establecida por Dios. La Biblia nos narra muchos casos de personas que por iniciativa propia quisieron tomar funciones sacerdotales y Dios los castigó, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos el caso de Coré, ¿no? Que ellos dijeron, si en un momento determinado se levantaron, no, ¿por qué tiene que ser Aarón? Nosotros también podemos oficiar. Y el Señor los castigó tragándole la tierra. Reyes, también, muchos reyes aprovechando. Nos acordamos de un rey muy piadoso, el rey Usías, ¿no? Que él y ese creía rey y se tomó atribuciones que no le correspondía, y en un determinado momento se acercó, dice, al templo, al lugar santo y santísimo, a ofrecer incienso, y dice que los sacerdotes dicen, no hagas eso, pero él se empujó, creo, a los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Al momento que estaba haciendo, dice que se llenó de lepra, ¿no? Vino la marca de lepra. Y así muchas circunstancias por las que Dios ha establecido las condiciones. Esto nos dice también que nosotros no podemos adorar a Dios de acuerdo a nuestra propia iniciativa. La manera de adorar a Dios está establecida en su palabra, ¿no? Y nosotros debemos seguir esas normas que Él ha establecido. En muchos pasajes, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, Él ya ha determinado la forma en que nosotros le debemos adorar, ¿no? Es una forma, no es que a nosotros se nos ocurra, que sintamos una emoción piadosa y que bajo esa influencia piadosa nosotros creamos modelos de adoración a Dios. Dios tiene un solo modelo. Y el modelo vigente de ahora, que es el que vamos a ver, también tiene que ser conforme el Señor lo ha pedido. Entonces dice que este sacerdote tiene que ser llamado por Dios, así como lo fue Aarón, ¿no? Y ahora sí entramos en nuestro tema. En nuestro tema es a partir del versículo 4 y 5, donde dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón, ¿no? Nadie puede ser sacerdote, como dije, por su propia iniciativa. Este sacerdote es llamado por Dios, así fue en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y ahora, ¿no? En estos tiempos presentes nos dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. No, o sea, Cristo, ni Cristo mismo, ni el Hijo de Dios, Él se autodenominó, no, se autoimpuso como sacerdote, fue el Padre Celestial, ¿no? Así lo dice la Escritura, fue el Padre Celestial desde la eternidad que designó a ese sacerdote que ahora nosotros recurrimos. Él designó a Cristo Jesús como su sacerdote. Y la Escritura dice, lo hizo de esta manera, ¿no? Que está en los Salmos, dijo, tú eres mi hijo. Tú, a Cristo le dijo, tú eres mi hijo. A ningún sacerdote de Aarón, a nadie, ni a los ángeles, porque también la Escritura nos dice, a nadie le dijo, tú eres mi hijo. Solo se lo dijo a Cristo Jesús. Tú eres mi hijo, al único. Y le dijo, yo te he engendrado hoy, ¿no? Esa fue la manera como Él especificó a Cristo Jesús en su humanidad. En su humanidad presentó así. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué esto medio extraño? ¿Por qué el orden de Melquisedec? Porque tradicionalmente, como ya habíamos dicho, el sacerdocio había sido establecido para la tribu de Leví, ¿no? Así es, ¿no? Para la tribu de Leví y el sumo sacerdocio del linaje de Aarón, ¿no? Entonces, Jesús, Él era de la tribu de Judá, Él no era de la tribu de Leví, ¿no? Entonces,
había cierta reticencia en aquellos momentos, pero ¿cómo que Cristo? Porque durante la predicación que se hacía se demostraba la necesidad del sacerdote Cristo Jesús, y ellos decían, él no puede ser sacerdote porque él es de la tribu de Judá, ¿no? Pero la Escritura nos señala que Jesús, y eso lo vamos a ver hasta el capítulo 7, eso va a ser materia de otras predicaciones, ¿no? Donde nos señala que Cristo corresponde a un orden superior que al de Leví, ¿no? Que es el orden de Melquisedec. Porque si nosotros empezamos a contrastar inclusive, ¿no? ¿Por qué el orden de Melquisedec es mayor al orden de Leví? Lo podemos apreciar en el momento mismo cuando se produce digamos, la adoración que se hace, el agradecimiento que se hace cuando Abraham en un determinado momento para libertar a Lot, ¿no? Venció a 5 reyes, ¿no? Entre ellos a los para rescatar a su sobrino Lot, ¿no? Y en cierta manera benefició a los reyes de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y dice que salió, después de su victoria salió, ¿no? El rey Melquisedec a bendecirlo, trayendo pan y vino, ¿no? Y dice a la Escritura que Abraham, ¿no? Dio los diezmos, ofreció, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque Abraham le está dando reconocimiento de sacerdote a uno mayor, ¿no? Porque el que da la honra siempre la da a uno mayor, ¿no? Y entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Si nosotros seguimos la línea genealógica de Abraham, ¿no? Él tuvo su hijo Isaac, y de ahí todo Jacob, de ahí descienden las 12 tribus de Israel, donde está Leví. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Abraham, ¿no? En cierta manera representa que hasta la misma tribu de Leví le estaba dando la honra a Melquisedec. Por esta razón, ¿no? La orden de Melquisedec es una orden superior al mismo Leví, ¿no? Eso es lo que podemos entender, eso es lo que nos enseñan las Escrituras, ¿no? Entonces, el sacerdocio de Cristo Jesús es superior al sacerdocio de Aarón, ¿no? Eso es en esos términos. Entonces, ya entendimos que nosotros necesitamos a un sacerdote porque tenemos un Dios santo, ¿no? Y necesitamos también la condición de que sea hombre, ¿no? Por eso es que Cristo Jesús también tomó la semejanza de hombre, como hemos cantado hoy día en la alabanza que nos ha presentado nuestro hermano Jimmy, ¿no? Dios hubo la necesidad de que se convierta en hombre, tome la semejanza de hombre. La semejanza de hombre es fundamental, inclusive el apóstol Juan en Primera de Juan dice que todo aquel que niegue que Jesús no ha venido en carne es del anticristo. O sea, una doctrina fundamental que nosotros tenemos que entender y comprender es la naturaleza humana de Cristo. Porque si Cristo no es hombre, entonces no se pueden dar las condiciones necesarias y suficientes para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Porque en un hombre tiene que ser justificado, ¿no? En un hombre tiene que pagarse los pecados del hombre para que el hombre en cierta manera alcance redención. Por eso era la importancia, ¿no?, de que Cristo tomara la forma de hombre. El Dios omnipotente, como dice, a sí mismo se humilló, ¿no?, tomando la forma de siervo. Entonces, las Escrituras nos enseñan que Cristo Jesús es 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Entonces nosotros no podemos separar esa naturaleza. Y ahora entendemos por qué, ahora vamos a entender por qué es necesario que sea 100% hombre, ¿no? Y eso es lo que nos estamos viendo en parte en los versículos siguientes, ¿no? Dice en el 7 dice, y Cristo en los días
de su carne, ¿no? En los días que Él se hizo hombre, en los días que Él tuvo que actuar como hombre, tuvo que vivir como hombre, sufrir como hombre, ¿no? La Escritura en estos versículos nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿no? Con gran clamor y lágrimas, vemos acá que Cristo está cumpliendo una función de sacerdote, ¿no? Está intercediendo siempre. Y a lo largo de su vida ministerial, ¿no? A través de los evangelios vemos que Cristo siempre fue un hombre de oración, siempre estaba orando. Él en su forma humana empezó siempre, ¿no? En su labor sacerdotal, a interceder. Nos acordamos de Juan 17, ¿no? Cuando Jesús ora por sus discípulos, ¿no? Ora por los que están allí en Él en ese momento, y también ora por nosotros, ¿no? Porque hay un pasaje que dice, y no solo oro por ellos, ¿no? Sino por los que han de creer por la palabra de ellos. O sea, Cristo también ha orado por cada uno de ustedes, ¿no? Tengan eso presente. Cristo ya desde la eternidad viene oficiando como sacerdote ante Dios de cada uno de nosotros, ¿no? Esa función la viene cumpliendo Cristo Jesús. Entonces acá la Escritura dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este versículo muchos también los asocian con los sufrimientos que padeció Cristo Jesús, momentos previos, ¿no? Eso fue en el huerto de Getsemaní, momentos previos antes de que Él fuera capturado y se iniciara todo este sufrimiento por Él en lo que es en la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, Él como Dios también, y obediente, que eso también lo vamos a ver, ¿no? Él expone a su Padre, porque Él lo expone en su naturaleza de hombre, ¿no? Dice que si se pudiera apartar este sufrimiento, ¿no? Este cáliz de amargura, dicen otros, en otros versículos, ¿no? Entonces, Cristo Jesús en ese momento estaba orando, ¿no? Como dice acá la Escritura, con súplicas, con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. En los evangelios no dice claramente esto, ¿no? Porque simplemente dice que, aquí en Hebreos dice, hace esa interpretación de que estaba con clamor y lágrimas, ¿no? Y dice que fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? Cristo estaba pidiendo en ese momento que el Señor le evitara ese gran sufrimiento, que no tanto del dolor humano, sino el dolor más grande que Él tenía, que era separarse de su Padre, ¿no? Porque sabía Él que con el pecado no podía estar en la presencia de Él, ¿no? Cuando Él cargó todos nuestros pecados, ¿no? Sufrió toda la ira de Dios por todos nosotros. O sea, nosotros que estamos sentados acá, ¿no? En cierta manera, teniendo una fe, una confianza en Él, teniendo una paz y un crecimiento espiritual a través de las Escrituras, sepan que toda esa paz, toda esa tranquilidad, toda esa confianza fue a costa de muchísimo dolor, un dolor inmenso que Cristo tuvo que pasar, ¿no? Como parte de su sacerdocio también, ¿no? Como parte de la intercesión de esto. Y bueno, el Señor de todas maneras cumplió su ruego. En ese momento no le evitó el pasar por la crucifixión y la muerte, pero sí le cumplió al momento que Él resucitó y le glorificó. Por eso dice, lo sumo le exaltó, ¿no? La resurrección es la respuesta a la oración que Cristo hizo en ese momento. Y con eso completó todo lo necesario y suficiente para que nosotros ahora podamos estar en relación con Dios. Ahora nosotros nos acercamos a Dios libremente, ¿no? A través y solo a través de Cristo Jesús. Dice, nadie viene al Padre
si no es por mí. Eso es lo que dice Cristo Jesús. Nosotros ahora, cuando estábamos hablando que la manera de adoración Dios la ha establecido, ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la manera correcta en que nosotros debemos adorar a Dios Padre es a través de Cristo Jesús. Él es nuestro sacerdote eterno. Nosotros somos seres indignos ahorita para acercarnos directamente a Dios. Lo correcto es que nosotros nos acerquemos a nuestro Señor porque tenemos libre entrada, pero esa libre entrada es a través de Cristo Jesús. No es por nosotros mismos, no es por nosotros mismos. Tenemos que hacerlo siempre en nombre de Cristo, porque Cristo es el único santo, Cristo es el único perfecto, y por eso es que Dios le oye. Eso es lo que dijo, ¿no? A ti Dios oye, porque Dios no oye a pecadores, Dios oye a santos. Y en este caso, Cristo Jesús es santo, ¿no? Y por esa razón recibe la atención de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y después en el 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿no? En ese sentido no es que Cristo necesitara aprender algo, ¿no? No necesitaba, porque Él, en sí lo que Él vino a entender fue la naturaleza humana, ¿no? Y que la expresión de la obediencia, ¿no? Cristo fue desde todo momento obediente al Señor. Inclusive en su predicación dice, yo no he venido a hablar por mí mismo, sino he venido a traer el mensaje que el Señor me envió, ¿no? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la voluntad de Él. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Son palabras que Cristo nos ha enseñado y las vemos en el Evangelio, ¿no? La obediencia de Cristo es fundamental y que se manifestó justamente en el momento que he señalado del Getsemaní, ¿no? Donde Él cumplió, dice, y dice la Escritura, fue obediente y obediente hasta la muerte, ¿no? La obediencia de Cristo fue más allá, Él fue obediente y obediente hasta la muerte. Por eso es que nosotros ahora podemos gozar de una relación con nuestro amado Padre Celestial, con nuestro Santo Padre. Entonces dice, ya terminando en los versículos 9 y 10, dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿no?, vino a ser autor de eterna salvación. Por esta condición de su naturaleza humana que Él hizo, nos dio este gran regalo, ¿no? Nos dio esta posibilidad de la que ahora gozamos, ¿no? Nos dio esta posibilidad de que ahora gozamos de salvación. Y la salvación es un estado, es una naturaleza. A veces escucho cuando hay muchas discusiones de que si la salvación se pierde o no se pierde. Amados hermanos, ¿no? La doctrina, la palabra nos enseña, ¿no?, que el momento en que nosotros somos salvos, ya es porque hemos adquirido la nueva naturaleza, somos transformados, ¿no? Entonces ya en esa condición nosotros venimos a vivir la vida de Cristo, ¿no? Ahora sí podemos buscar, tenemos esa capacidad de acercarnos a Él, de buscarle, de anhelarle. Muchas veces nos confundimos con palabritas, ¿no? Nos decimos salvo, como si fuera una expresión de boca. No, porque una persona que no ha sido salva puede decirlo de palabra, pero no se va a expresar en su naturaleza, porque él va a seguir siendo pecador, va a seguir pecando, simulará, hará un teatro, que quizás hasta se motive, ¿no?, él en un misticismo creyendo esas cosas. Por eso es que Pablo en 1 Corintios dice que nosotros, para lograr la verdadera salvación, tiene que ser a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros somos nacidos por la palabra de Dios. Lo que se tiene que predicar, lo que va a producir el cambio, es la palabra de Dios. Somos nacidos por la palabra. O sea, a veces tenemos personas que se creen cristianos, pero que no han nacido de la palabra, ¿no? Nacieron de una canción, de una ceremonia, o que alguien le dijo cualquier cosita y ellos creen, ¿no? Porque hubo una campaña de sanación, ¿no?
a lo mejor hubo unas manifestaciones por ahí gloriosas y él cree que por eso, no, nosotros no nacimos de milagros, no nacimos de cosas, nacimos de la palabra de Dios, porque cuando nosotros creemos que Él es, ¿no? Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, nosotros reconocemos nuestra condición en la que estamos y sabemos que en esa condición necesitamos un Salvador, necesitamos en ese momento, cuando tenemos esa plena convicción, tenemos esa certeza, esa confianza, es que realmente se está produciendo la verdadera conversión a través de su palabra, porque yo estoy creyendo a la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que está. Entonces no es emoción. Por eso Pablo nos advierte, mucho cuidado con la sabiduría humana, mucho cuidado con la sabiduría humana. Muy bien, entonces, casualmente, entonces el Señor nos señala acá que debido a eso Él es autor de eterna salvación para todo lo que le obedecen. Él obedeció y también necesita que nosotros obedecemos. Y la parte principal de esta obediencia es que nosotros recurramos, nos acerquemos a través de Él, ¿no? Que sigamos sus pisadas, que sigamos sus enseñanzas, ¿no? Que mantengamos una comunión como Él la tuvo con su Padre. Él es lo que nos está enseñando, ¿no? Eso es lo que dice. Y por esta razón, ¿no? Termina el 10, dice, y fue declarado por Dios, ¿no? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esa es la gloriosa exaltación, el glorioso sacerdocio eterno que tenemos en Cristo Jesús, amados hermanos. Esto tiene que ver mucho para entenderlo. Voy a, para finalizar, revisar la necesidad del sacerdocio de Cristo. Para eso me voy a adelantar y les voy a pedir que pasemos a Hebreos, el mismo Hebreos, el capítulo 7, en el versículo 26, ¿no? Donde nos dice, porque tal sumo sacerdote, o sea, Cristo, ¿no? Nos convenía, ¿no? Santo, inocente, sin mancha, apartado, dice, de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Le temo ahí, lo voy a dejar porque el resto ya es materia de las próximas prédicas que van a aclarar. Hermanos, entonces tomemos conciencia, ¿no? De esto, ¿no? Tomemos conciencia del maravilloso y glorioso sacerdocio de Cristo, el sacerdote de cada uno de ustedes. Tienen ese sacerdote, recurran a él día a día. Bueno, hermanos, Dios bendiga su palabra. La oración final la van a hacer ustedes, cada uno de ustedes, ¿no? En sus corazones, intercediendo cada uno personalmente a su sacerdote. Rueguen a su sacerdote, acérquense a él, reconozcan, Cristo Jesús, amado Padre, he pecado contra ti, ¿no? Perdóname, me arrepiento, reconozco por tu palabra que estoy en falta contra un Dios santo, ¿no? Reconozco a través de él suplicar perdón y dice que hallaremos, ¿no? Oportuno socorro. Tengamos esa confianza. Dios bendiga su palabra, queridos hermanos. Perdón.